cada región tiene una historia política, o sea, la mayoría de las regiones están, los que tienen el poder en las regiones normalmente son familias que heredan el poder de una familia, pues de papás a hijos, a tíos, son como clanes y tener claro quién pertenece a cada clan y cómo esos clanes se han repartido el poder en la región es muy importante tenerlo claro. Nosotros en la silla vacía hicimos una historia que fue muy importante en las elecciones pasadas para el Congreso, que se llamaba Los Herederos de la Narcopolítica. Lo que hicimos fue y coger el valle y tratar de rastrear la historia de los principales grupos de los principales grupos de poder, que era condenado eh, eh, y comenzamos a mostrar en el 2010 cuáles fueron sus candidatos al Senado y a la Cámara, de las dos ramas, digamos, de este grupo, después en el 2006 cómo había sido y cómo había sido en el 2002 y del 2003. Entonces esto le permite uno mirar cómo ha ido evolucionando y creciendo esa estructura política. Lo mismo está aquí la estructura de Julio César Caicedo, que en el 2000 tenía a su esposa Dilian Francisca Toro, unos concejales y unos diputados. Después en el 2007 ya tuvo más alcaldes y más concejales, y en el 2010 tuvo otros candidatos. Entonces, este tipo de historias le permiten a uno entender la historia política como de una región específica, y eso es pues algo que es muy ilustrativo. Lo otro son los intereses económicos que están en juego. O sea, en muchas de estas, o en cada ciudad o en cada municipio, siempre hay, o normalmente hay unos intereses económicos grandes que están en juego en los próximos 4 años o durante el periodo que ese candidato va a ser elegido. Pues en el caso de Colombia es muy claro los temas de minería, megaproyectos que se van a realizar, y pues estoy segura que en el resto de América Latina, en todos nuestros países, hay grandes megaproyectos que se están estudiando, y es importante entender cuáles son esos intereses económicos que están en juego y cuál es la posición del candidato frente a esos intereses económicos, ¿no? Si está financiado por las mineras que van a actuar en esa zona o si se opone. Bueno, eso es muy importante, y eso tiene que ver con el siguiente punto, que son los factores de poder y con quién juegan. Me parece que a veces hay candidatos que son súper mediáticos, que manejan muy bien el discurso, pero que de alguna manera no tienen los factores de poder de su lado. Yo creo que en Colombia lo que nos sucedió mucho con la Ola Verde y Mocus, creo que es muy ilustrativo, que tenía de su lado como una gran emoción de los jóvenes, de los intelectuales, de muchos grupos, y los periodistas de alguna manera creo que como que sobrecubrimos esta emoción y no volvimos evidente quién tenía los factores de poder de su lado, o sea, quién tiene los medios, quién tiene al alcalde o al gobernador de su lado, a los concejales, a los ricos, a los sindicatos, a las empresas, al personero y al registrador. Creo que casi que hacer un gráfico de con qué cuenta cada uno es muy importante, porque eso permite que los ciudadanos también no se creen falsas expectativas y que realmente sepan cómo está jugando el poder, porque al final, para ser elegido, entre más factores de poder tenga un candidato de su lado, pues seguramente más probabilidades tiene de ganar. Bueno, esto de los grupos armados, pues para la mayoría de los países afortunadamente no es relevante, para los colombianos sí. Los grupos armados tradicionalmente han jugado un papel muy importante en las elecciones, y desafortunadamente creo que la van a seguir jugando, aunque en menor nivel. Pero es muy importante saber cómo se están moviendo. Normalmente pues la guerrilla se mueve diferente a los paramilitares o ahora a las bandas emergentes, pero en las próximas elecciones colombianas yo creo que el papel de las bandas emergentes es un tema que debe ser cubierto desde el punto de vista político, ¿no? O sea, normalmente eso lo cubren los periodistas judiciales, ¿no? Que tienen pues las fuentes en la policía y en el ejército, pero yo creo que si uno está cubriendo, si uno es un reportero político y está cubriendo las elecciones, ese debe ser un tema que uno debe tener en cuenta, cómo se mueven las bandas emergentes en ciertas zonas.
El quinto punto sobre el contexto de la región es realmente cómo funciona la institucionalidad del municipio. Si ha habido historia de fraude en la localidad, sí, o sea, hay municipios que tienen una larga tradición de fraude el día de elecciones y conocer cómo operó ese fraude en el pasado es muy importante para anticipar cómo puede repetirse en las nuevas elecciones. También entender el papel del registrador es muy importante porque en una ciudad realmente el registrador tiene muchísimo poder de cambiar el rumbo de las elecciones al nombrar a los delegados, al nombrar a los jurados, realmente es el que cuida los votos. Entonces yo creo que tener muy claro cuáles, normalmente los registradores los trasladan el día de elecciones de un municipio a otro precisamente para que no tengan nexos con los políticos de ese municipio, pero eso normalmente no es tan transparente y muchas veces al mismo registrado lo trasladan 3 veces al mismo municipio, y si eso es así hay que estar pendientes de por qué y cuáles son sus nexos con los candidatos o con los congresistas de los cuales dependen esos candidatos. Entonces simplemente tener los ojos puestos en el tema registrador es muy importante. Bueno, 5 cosas para saber sobre la relación del candidato con el nivel central. Hay ciertos proyectos de ley nacionales o proyectos claves nacionales que terminan teniendo una incidencia grande a nivel local. En Colombia, pues un caso concreto y muy ejemplar de esto es el tema del proyecto de ley de regalías. O sea, la posición que están asumiendo los congresistas al votar el proyecto de regalías tiene incidencia a nivel local y va a tenerla a nivel local en las elecciones. De hecho, pues hace poco sacamos en la ciudad de Evasión Confidencial que contábamos que Maritza Martínez, que es la congresista del Meta, que ella es de la U, entonces pues le tocó votar a favor del proyecto de ley de regalías. Ahora básicamente es una persona poco popular en el Meta, mientras que un senador como Hernán Andrade, conservador, al que el partido le permitió, lo dejó en libertad de votar en contra del proyecto de regalías, ahora se ha vuelto como el ídolo en la región y seguramente eso se reflejará en las próximas elecciones. Entonces, ser consciente de cuáles son los proyectos nacionales que tienen incidencia en el municipio y ver cómo los congresistas votaron en esos casos es muy importante. Otro caso que fue muy interesante fue el caso de las pirámides ilegales financieras en Colombia, que se llamó DMG, en donde un congresista como Guillermo Rivera, por ejemplo, se opuso a las pirámides, promovió que el gobierno interviniera estas pirámides financieras y eso tuvo una repercusión en su votación en el Putumayo, donde parte de la economía ya estaba viviendo de las pirámides financieras. El otro punto que es muy importante y que es a veces difícil de hacer y los periodistas a veces nos perdemos ese aspecto, pero es muy importante, es rastrear cómo fue la participación de ese candidato en las elecciones presidenciales. O sea, en la política la lealtad es un tema fundamental y los favores realmente se pagan. Entonces, es muy interesante ver cuándo el candidato presidencial que ganó hizo campaña en las regiones, cómo fue la actitud de esos que ahora son candidatos locales, porque eso se puede reflejar en obras que se decidan desde el nivel central, pero que se hagan a nivel local, que obviamente eso trae dinero y puestos para los municipios y eso tiene un impacto político. También, aunque el presidente por ley en países como Colombia, no sé, en los demás países no puede intervenir activamente en política, en la práctica hay muchas manifestaciones simbólicas que puede hacer un gobierno a favor de ciertos candidatos de la región, como por ejemplo que el ministro viaje a la región o haga unas declaraciones o precisamente los inviten a una asamblea sobre otro tema que pueda no ser exactamente el tema de la campaña, pero que permite enviar unos mensajes de cercanía que pueden ser muy efectivos a nivel político. Por último, hay que mirar, hay ciertas decisiones judiciales que afectan la contienda a nivel local. O sea, decisiones desde fallos de la Procuraduría, fallos de la Fiscalía, o sea, uno tiende a pensar que la justicia
y los entes de control son independientes de las dinámicas políticas, pero no siempre es así y muchas veces la justicia interviene de alguna manera de ladito o directamente, o incluso si no quiere intervenir, sus decisiones sí tienen repercusiones políticas a nivel local y hay que estar pendiente también de cubrir la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía y su impacto sobre las elecciones locales.